Hola, me llamo Curro Gutiérrez y me dedico a la pintura de códices o iluminación medieval y a la caligrafía. Me especialicé en las técnicas tradicionales de pintura y caligrafía en el ISEM, el Instituto Superior Europeo de Iluminación y Manuscritos, donde recibí el título de Luminaire de France, iluminador de Francia, que es el mayor reconocimiento en esta disciplina artística. Creé Scriptorium Yayán, empresa con la que desarrollo mi trabajo para instituciones como universidades, la Catedral de Jaén, las sociedades sefardíes españolas o incluso en publicidad para marcas como Desigual. Me apasiona el arte y la historia, y en mis creaciones intento reflejar el respeto hacia las formas, que sean los más fieles a las fuentes que me inspiran, ya sea un manuscrito, una arquitectura o una corriente artística. Trabajo con técnicas milenarias e intento ser muy respetuoso con todos sus procedimientos y materiales. Utilizo siempre el pergamino como soporte principal. Hago los dorados con mordientes tradicionales y siempre con pigmentos naturales que elaboro yo mismo. El resultado que se consigue al preparar tus propias pinturas, la intensidad con la que vibran los colores, no se puede comparar con ningún producto fabricado de manera industrial. En este curso de doméstica aprenderás a elaborar tus propias acuarelas a partir de pigmentos naturales utilizando recetas tradicionales. Os enseñaré cómo procesar los pigmentos para crear una paleta de 10 acuarelas, con la que podréis conseguir casi la totalidad del espectro de colores. Y os daré todas las pautas para crear vuestra propia paleta de viaje. Para ello explicaré cuáles son los elementos que componen el aglutinante clásico que os propongo y cuáles son sus características. Os daré los ingredientes de la receta y os enseñaré cómo preparar el producto y cómo conservarlo en el tiempo. A continuación entraremos ya en materia para la creación de las acuarelas. Primero los colores cálidos, después los fríos y luego algunos pigmentos raros. Una vez visto esto, pasaremos a explicar el llenado de los godes y de distintos recipientes donde podréis conservar vuestras acuarelas. Por último, veremos cómo influye la climatología en la elaboración de las acuarelas, cuáles son los tiempos de secado óptimos para cada una de ellas y algunas pautas para su empaquetado y presentación final. No te harán falta habilidades especiales, será tan fácil como batir un huevo. Necesitarás pigmento, placa de vidrio, una moleta o un tapón de cristal de una botella antigua, godet, espátula, goma arábiga, miel y huevo. Este curso es ideal para ilustradores, acuarelistas, pintores, calígrafos y para todo el que tenga un especial interés en fabricarse sus propios materiales de pintura. Creando a partir de pigmentos naturales tus propias pinturas aportará un valor añadido a tu producción artística.